El apóstol Pablo, como lo mencionamos la semana pasada, estaba aplicando el principio del capítulo 8 con un ejemplo de su propia vida. Nosotros podemos tener la libertad de hacer algo, pero si lo que yo voy a hacer lleva a otro a pecar, mejor no lo hago. Porque el amor es más importante que el conocimiento y tu libertad cristiana está limitada por el amor. Pablo tenía la libertad de hacer uso de sus derechos, pero él se restringió a hacer uso de esos derechos por amor a otros. ¿Cuál era ese derecho? Según el capítulo 9, es el derecho de ser apoyado económicamente por la iglesia de Corinto. Él tenía el derecho de recibir un salario, de recibir una remuneración por su trabajo en la obra del Señor, que se proveyera para sus necesidades. Pero él decidió voluntariamente no ejercer ese derecho, sino al contrario, con sus propias manos hacer un trabajo como es la elaboración de las tiendas de campaña, y este representaba una fuente de ingreso para él, para las necesidades dentro del ministerio que el Señor le había delegado a él, que era la predicación a los gentiles. Pablo tenía un fuerte llamado a las misiones, y usted lo puede ver en el libro de los Hechos. Y él lo decidió de esa manera porque en esos primeros años de nacimiento de la iglesia, esto pudiera haber sido una ofensa para muchas personas, un obstáculo para el avance del evangelio. Recuerden que en el contexto de los corintios existían muchos falsos maestros, los cuales por su elocuencia, por su oratoria, ellos iban tras la riqueza, ellos iban tras los bienes materiales, porque era parte de su trabajo. Entonces, en la mente de Pablo estaba: yo no quiero que los hermanos de Corintios me confundan con esos falsos maestros, con esas falsas enseñanzas, porque lo que vengo a enseñar es el evangelio de Jesucristo. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo, acerca de cómo se encontraba en el ministerio. Por eso él decidió voluntariamente trabajar con sus manos para poder cubrir con sus gastos mientras ejercía la obra ministerial. Para hablar de ese derecho que él dejó a un lado, él se toma los primeros versículos, los primeros 14 versículos del capítulo 9, para fundamentar por qué el ministro del evangelio, el obrero de Dios, tiene el derecho a tener un salario, a recibir una remuneración económica por causa del trabajo que estaba haciendo él. Y este capítulo, del versículo 1 al 14, nos da tres razones por las cuales el obrero de Dios puede recibir una remuneración económica. La semana pasada vimos la primera razón y era por causa de su llamado, que eso está contenido del versículo 1 al 7. Ahora nosotros vamos a estudiar dos razones más, que es, en primer lugar, razón número 2, porque la Escritura lo dice, la Biblia lo afirma, la Biblia lo sostiene. Y en segundo lugar, o la razón número 3, es porque el Señor Jesús lo ordena, lo manda. Vamos al versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8, amado hermano. Dice, inicia nuevamente con las preguntas. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Vuelve al ejercicio de las preguntas retóricas, y esta se divide en dos partes. La primera de ellas espera una respuesta negativa. Mire lo que dice el versículo 8. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? La respuesta es no. Porque si usted puede ver en el versículo anterior, el versículo 7, el apóstol Pablo ocupa tres ilustraciones para hablar acerca de por qué el ministro de Dios tiene el derecho, y él ocupa aplicaciones de forma, aplicaciones cotidianas, de la vida cotidiana. Y usted puede ver en el versículo 7 que habla en primer lugar del soldado, de ahí el que planta una viña, y después el pastor que tiene un rebaño. Entonces, por eso es que
lanza esa pregunta. Dice, ¿acaso digo esto solo según el juicio humano? Solo podemos ver eso en la vida cotidiana, el hecho de que el siervo de Dios, el obrero el ministro de Dios, tiene derecho a una remuneración económica. Lo digo por el juicio humano. Lo digo solamente por esas ilustraciones que dije anteriormente, amados hermanos, porque hace referencia al contexto de su pasaje. En otras palabras, es lo que dice esto. Esto lo digo porque sea lo normal de nuestra cultura. Se basa esto que les estoy diciendo en una perspectiva, una ideología humana. Y la respuesta a esa pregunta es desde luego que no. Y eso amarra la segunda pregunta que dice, ¿no dice también la ley esto mismo? Eso nos lleva a nosotros estudiar las escrituras, profundizar en la palabra de Dios. Pablo les dice, solo dije por juicio humano. No, no es así. ¿Qué es lo que dice la ley con respecto a esto? No dice la ley nada con respecto al el hecho de que el ministro de Dios tiene el derecho de poder recibir una remuneración económica por causa del trabajo. Nos manda a estudiar la palabra de Dios, la autoridad de la palabra del Señor, amado hermano. Y me encanta cómo el autor los lleva a principios establecidos en su palabra. La Biblia no se contradice en ninguna manera, hermano, sino que usted puede ver cómo desde el Antiguo Testamento este mismo principio se aplica. Y es lo que él trata aquí en cuestión, y es lo que lleva a la iglesia de Corinto y por ende a nosotros también a ir. ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento explícitamente, el Pentateuco? Y nos vamos a ir al libro de Deuteronomio más adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice con respecto a eso? Y si se encuentra en la Biblia, amado hermano, es porque ha sido inspirado por Dios. Según de Timoteo 3:16 dice eso, que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Es la palabra exhalada por el Dios mismo y que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si está en la palabra del Señor, amado hermano, son palabras de Dios para su iglesia. Son principios establecidos por Dios. Y aquí es donde se pone más candente la cosa. Mira el versículo 9. Y ahí viene y hace la aplicación y agarra un versículo que está contenido en Deuteronomio 25:4. Dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y viene y hace otra pregunta. Dice, ¿acaso le preocupa a Dios los bueyes? Él ocupa un pasaje que se encuentra en Deuteronomio 25:4. Y esto le he puesto a este punto, la analogía del buey. Y muestra por medio de esa analogía contenida en el Antiguo Testamento lo que antes él había ilustrado. Ese principio por medio de ejemplos cotidianos ahora utiliza una ilustración contenida en la palabra de Dios en Deuteronomio 25:4 para llegar al mismo punto del derecho que todo ministro de Dios tiene de poder recibir una remuneración económica por causa del trabajo que él está haciendo, de recibir ese beneficio material por causa del trabajo. Ahora, lo primero que yo me pregunté, amado hermano, porque tal vez yo no soy agricultor, ¿verdad? Es, ¿qué significa trillar? Y la verdad es que, para tener una idea, esa es una práctica agrícola antigua donde se cortaba todo lo que es el trigo. Para que usted tenga una idea, se cortaba el trigo y digamos, si quitamos todas las sillas de este templo, vamos a poner todo el trigo en el centro. Y luego hacían usos de bueyes y a los bueyes se les amarraba un tría o una piedra para que el buey o los bueyes empezaran a patear el trigo. De esta forma,
La cáscara, bueno, en primer lugar, lo que es el grano del trigo se desprende de su cáscara y se desprende del tallo del trigo para poder liberar el grano del trigo y después ese grano poder utilizarlo para comerlo, para venderlo, para lo que la persona lo quiere. Entonces esa era la práctica antigua acerca, incluso ahora usted puede ver que después usted se puede meter y buscar videos acerca de eso y usted puede ver cómo lo hacen, después cómo limpian el grano, que lo tiran para arriba para que salga el granito y todo y poder separar el grano, ¿verdad? De la cáscara, de todo lo que es el tallo. Pero eso representaba un trabajo para el buey. Ahora, si usted quería tener a un buey descontento, a un buey frustrado, hermano, usted le ponía un bozal al buey. Y el principio, hermano, y probablemente el buey siga haciendo su trabajo, pero es un poco injusto que después de que este buey haya pasado todo el día trillando ese grano, no pueda alimentarse de esos granos. Por eso es que en Deuteronomio 25:4 le dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el buey está haciendo su trabajo y si en medio de ese trabajo que él está trillando, él quiere dar unos mordiscos, unas mordidas o tomar un poco del grano que es producto de su trabajo, él lo puede hacer. Lo puede hacer porque es parte de recibir un beneficio material del trabajo que él está haciendo. Y ese es el punto, de recibir ese cierto beneficio material del trabajo que él está realizando. El punto, el principio en Deuteronomio 25:4 es que la persona debe ganarse la vida con su trabajo. El sustento viene a raíz de qué? A raíz del trabajo. Y por eso es que Pablo, bueno, y después le pregunta, ¿a Dios le preocupan los bueyes? ¿Dios puso esto porque le preocupa a los bueyes? Y no es que se esté refiriendo a los animales en esta cita explícitamente, ¿verdad? No es lo que tiene Dios en mente. Sabemos que Dios cuida su creación, que quiere que los animales tengan lo necesario. Usted puede ver en Mateo capítulo 6, cuando dice los pájaros, ellos saben que Dios les va a proveer de una u otra forma, que van a ser alimentados. Dios tiene cuidado de su creación. Dios cuida de los animales. Pero me gustó que cuando estaba estudiando acerca de este pasaje, una cita que dijo Lutero y que se las comparto. Esto no fue escrito para los bueyes, ya que los bueyes no saben leer. Y ese es el punto acá, hermano. El principio aquí, si es cierto, está en Deuteronomio 25:4, pero el interés es cómo aplicar este principio en nuestras vidas y en su contexto en los Corintios, cómo aplicarlo a la situación de ellos. Él mantiene la intención original del autor cuando hace uso de Deuteronomio 25:4. Y por eso dice en el versículo 10, mire qué es lo que dice, con qué pregunta les hace nuevamente, o lo dice especialmente por nosotros. Y dice, y responde, sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe de trillar con esperanza de recibir de la cosecha. Cuando ustedes lleguen a su casa, vayan a leer Deuteronomio capítulo 25 y usted puede darse cuenta que este versículo 4 entra o hace referencia a las relaciones sociales y económicas entre hombres. La Biblia de las Américas dice leyes diversas, así está como el subtítulo. Desde el capítulo 23, la Reina Valera le hace alusión como leyes humanitarias. Humanitarias, hermano, humanos. Relaciones sociales,
económicas. Dentro de ese contexto está Deuteronomio 25:4. Entonces pongámonos a pensar, si Dios requiere que un buey que ha pasado todo un día trabajando reciba su recompensa material, cuánto más un obrero de Dios que se está fajando y se está esforzando y está trabajando en la obra del Señor. Si un buey no debe de tener un bozal, ¿por qué el obrero de Dios debería de tenerlo? Y en el versículo 10 dice, esto se escribió por nosotros para beneficio de los ministros del Evangelio, como es el caso del apóstol Pablo. Porque el obrero es digno de su salario. El que ara, dice el versículo 10, ara con qué? Con esperanza. Y el que trilla, trilla con la esperanza de recibir una recompensa. Debemos de estar trabajando dándonos cuenta de que vendrá una recompensa futura, es decir, tener la expectativa de recibir un beneficio material producto de los esfuerzos que uno hace. Como todos los que estamos aquí, amados hermanos, usted sabe que el día lunes, cuando usted se presenta a su trabajo, usted tiene una expectativa que el 30 o el 15 de cada mes usted va a recibir una remuneración económica producto del trabajo que usted está haciendo. El que ara, ara con esperanza y el que cosecha también lo hace con la esperanza de recibir algo, un beneficio material detrás de todo esto. Yo me acuerdo cuando fue mi primer trabajo, ¿verdad? Mi primera chamba, ¿verdad? Yo me acuerdo que estaba en la universidad. Yo tenía un compañero muy cercano a mí, que precisamente por el papá de él, yo había empezado estudiando ingeniería eléctrica ahí en la universidad, pero en una plática que tuvimos con el papá de él, que es ingeniero civil, él me convenció de que en realidad la ingeniería civil era mi carrera. Yo por eso recuerdo con mucho cariño a este compañero mío por su familia. Entonces, en la universidad era de mis amistades más cercanas. Y me acuerdo que su papá tenía una empresa que parte de las cosas que él hacía es ir y instalar cisternas de agua potable, ¿verdad? Para aquellas personas que querían tener una cisterna. Entonces, mi primer trabajo, ¿saben qué consistía, hermano? Que nos íbamos en un panelito con este compañero mío y nos íbamos a diferentes colonias, ¿verdad? De aquí de San Salvador a repartir volantes. Y en cada volante yo venía y le ponía a Marcelo Armando Guzmán, vea, porque si una de esos volantes, la persona que llega a la casa, estaba interesada en poner una cisterna, yo iba a ganar $50 por cada cisterna que viniera de un volante que yo haya repartido. Mire, para uno como joven, ¿verdad? $50 era $50, ¿verdad? Era una manera de tener otro ingreso más. Entonces, cada vez que yo íbamos, una vez fuimos aquí a la cima, ¿verdad? Iba detrás ahí colocando y si ha de haber visto algún volante, si usted vive en la cima, ha visto un volante de cisterna hace como unos 10 o 15 años, ese ha de haber sido mío. Pero cuando yo depositaba debajo de cada de esas puertas ese volante promocionando la cisterna, yo lo hacía con la intención de poder, con la esperanza de recibir algún tipo de remuneración, que iba a existir por lo menos uno en 100 volantes que iban a acceder a tener una cisterna. Ese es el punto acá, lo que trae Pablo en todo esto. El que ara, ara con la esperanza, dice el versículo 10, y el que trilla, debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Mira el versículo 11. Reconociendo el trabajo en el ministerio. El versículo 11 entra y dice, si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material?
Mire qué importante lo que está diciendo el apóstol Pablo. En otras palabras, les está diciendo a los corintios, miren corintios, si nosotros sembramos lo espiritual, si nosotros sembramos las cosas del espíritu, si nosotros predicamos el evangelio, sembramos la palabra de Dios que transforma los corazones, las cosas eternas, las cosas espirituales, es demasiado que nosotros podamos pedir que nos devuelvan algún beneficio material detrás de esto. Importante lo que está diciendo aquí, porque eso me trae a mí, la pregunta es, en realidad yo reconozco el trabajo que se hace en el ministerio. Hermano, la obra que el Señor hace en el corazón de cada creyente es increíble, invaluable, es un milagro. Solo póngase a pensar, ¿dónde estábamos nosotros antes que Cristo nos hizo nacer de nuevo y que nos arrepintiéramos de nuestros pecados? ¿Quiénes éramos nosotros, amados hermanos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos personas con mucho orgullo, con mucha vanagloria, con mucha soberbia. Estábamos muertos. Pero viene el Señor y a través de la predicación que Pablo dice anteriormente, la locura de la predicación del evangelio, ese Cristo crucificado fue anunciado, fue proclamado y ese mensaje provocó en el creyente que este creyente o en ese corazón muerto que ahora reconociera sus pecados, naciera de nuevo y se volviera a Dios. Por eso es que trae alusión esto en el versículo 11. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será gran cosa que de ustedes cosechemos los bienes materiales, hermano, lo material? Y la respuesta es no, no es la gran cosa. ¿Cómo tú ves el trabajo en el ministerio? Partamos de la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti la iglesia del Señor? ¿Qué es para ti la iglesia? Porque si el cristiano tiene conciencia y conocimiento de qué es la iglesia, temblara cada vez que no puede venir y participar en la congregación de los santos los días domingo, porque sabe que es un mandato de parte del Señor de venir y congregarnos, poder celebrar, poder participar de la adoración colectiva es parte de los mandatos que Dios mismo ha establecido en su palabra. Para Dios, la iglesia es algo muy importante que hasta derramó su propia vida en la cruz del Calvario para salvarla. ¿Qué significa para ti la iglesia? Dios es el dueño de la iglesia. Claro está. Dios es el esposo de la iglesia. Dios ha puesto ancianos, obispos para apacentar, instruir y enseñar la palabra de Él a su iglesia. Es parte del diseño del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13 dice, pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo en ese momento a los tesalonicenses? Hermanos, reconozcan el trabajo que están haciendo los obispos y los pastores, porque ese trabajo que están haciendo, ustedes son beneficiados de ese trabajo. Y no es que quiera poner a los pastores aquí encima, no, hermano, aquí pone encima al Señor en todo esto. ¿Quién es el dueño de la mies?
¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿A quién le pertenecemos nosotros? A Cristo Jesús. Por eso, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, del 1 en adelante, dice: apacentad la grey del Señor, no por obligación, sino de forma voluntaria, no con avaricia, sino, dice, voluntario, no como teniendo señoría de ella, sino siendo ejemplo de la grey. Porque cuando aparezca el pastor de pastores, el príncipe de príncipes, el rey de reyes y señor de señores, Jesucristo, a cada uno que se ha dedicado a apacentar la grey del Señor recibirá su recompensa. ¿De quién? Del amo y del Señor Jesucristo, del dueño de la iglesia, del pastor de pastores. No es que quiera poner a los pastores encima. No, hermano, nosotros todo lo estamos haciendo un llamado, ejerciendo un llamado hecho por Jesucristo, por el que controla, el que tiene el poder detrás de la iglesia, es el Señor Jesús. Es increíble ver cómo empieza el apóstol Pablo a empezar a reconocer en todo esto. Y si hay algo que nosotros debemos de practicar como iglesia, como creyentes, de forma constante, hermano, es la generosidad. La generosidad. Para que usted pueda entender o que podamos entender qué significa generosidad. Vamos a dejar por un lado ahorita Primera de Corintios y vamos a irnos a Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Mire cómo es el título de ese capítulo. Dice la generosidad de los macedonios. Versículo 1 dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia, amados hermanos, eran iglesias muy pobres. Eran realmente pobres, no tenían nada. Y a eso agreguémosle, mire lo que dice el versículo 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo. Además de que era una iglesia muy pobre, era una iglesia que estaba pasando una prueba de aflicción, una persecución. Pero mira lo que dice el versículo 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción que abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó. ¿En qué? En la riqueza de su liberalidad. Era una iglesia que abundaba en gozo. Estaba tan impactada por las verdades espirituales que habían escuchado acerca de Jesucristo, acerca de su palabra. Habían sido transformados por esas verdades espirituales y en realidad ellos estaban agradecidos por esa enseñanza que habían recibido. Estaban contentos en su vida cristiana a pesar de estar pasando por la prueba y la aflicción. A tal punto, como dice el versículo 2, que su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Eran cristianos muy pobres, pero cuando todos se reunieron de esa profunda pobreza, surgieron riquezas y juntaron todo lo que pudieron para aliviar a los creyentes, para dar esa ofrenda a otros hermanos que estaban pasando por momentos difíciles, para aliviar las cargas de otros creyentes. Mira el versículo 3, lo que dice Pablo, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún que más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Pablo estaba testificando
que esa iglesia, las iglesias de Macedonia, las iglesias pobres, dieron mucho más allá de sus propias posibilidades. Había una disposición en su corazón por querer colaborar, generosidad. Lo hicieron por su propia voluntad y lo que dieron fue mucho más allá de lo que humanamente hablando estaba en el presupuesto. Pero mira el versículo 4 lo que dice, y inicia con una palabra: suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Suplicándonos. Mire qué increíble lo que hace el Evangelio de Cristo. Es increíble. Con súplica, ellos le rogaron que querían participar de ese privilegio de poder sostener a otros creyentes, a otros santos, a otros hermanos en la fe. ¿Te imaginas eso, hermano? Por un momento, estaban ahí los pastores y les decían: no, hermanos, tranquilos, ya con esto es suficiente. No, queremos dar un poco más. Así está bien, hermano. No, no, no me niegues este privilegio de poder ofrendar a otra iglesia que está pasando, a otros creyentes que están pasando por otras dificultades, hermano. Sí, pero no te das cuenta que eres pobre. ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Dios me ha salvado. Jesucristo me ha redimido. Eso es más importante. Yo recibo su gracia continuamente. Yo recibo su misericordia continuamente. Yo recibo su amor continuamente. Te suplico que me permitas poder participar de este enorme privilegio para poder sostener a los santos. Con súplica, aliviar las cargas. Y esa es la verdadera generosidad. ¿Y sabe de dónde viene la verdadera generosidad? Mira, el versículo 5 nos responde esa pregunta. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos. ¿A dónde? ¿Al dinero? ¿A lo que ellos pensaban? ¿A quiénes se dieron primero? Al Señor. Y después dice, y luego a nosotros. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. La verdadera generosidad parte de Dios. ¿Cómo crees tú que Dios quiere que la iglesia le dé a alguien? Con generosidad, más allá de lo que tienes. Primero nos entregamos al Señor y fue su voluntad que tomáramos ese camino. Siempre es la voluntad de Dios que practiquemos la generosidad, y el mayor ejemplo de la generosidad es Dios mismo. Dios nos da más de lo que nosotros merecemos, ¿no es cierto? Dios nos da no solo una parte, nos da toda la gracia, toda la misericordia, todo el amor. Ese es nuestro Dios, un Dios generoso. Entonces, el cristiano puede ser generoso. ¿Por qué? Porque el cristiano ha nacido de nuevo. En su naturaleza pecaminosa, el cristiano, el ser humano no quiere nada. Solo soy yo, soy mi egoísmo, solo para mí. Pero el que hace eso es el Espíritu Santo en el corazón del creyente. La generosidad. Dios en su gracia nos da toda su gracia, en su misericordia, en su amor, en su bondad. Él solo no solo nos da lo necesario, nosotros estamos completos en Él. Y eso es lo que debemos de imitar. Mire qué increíble, amado hermano, eso. Me recuerdo que en una oportunidad, eh,
me dieron el privilegio, ¿verdad?, de poder ir a un congreso de pastores allá en Los Ángeles. Y es curioso, hermano, porque lo que a uno, lo único que uno tiene es el vuelo, ¿verdad? Es lo único, ya con eso y uno está quieto, ya no tiene más. Y entonces yo les pregunté, miren, pero, o sea, si van a dar la beca, ¿solo es por el ingreso o también el hospedaje o qué? O vamos mitad y mitad o va todo yo. No te preocupes, hermano, porque dentro de la iglesia hay hermanos dispuestos a recibir a estudiantes del seminario que están ejerciendo pastorados en sus casas y que ellos puedan alojarse durante el tiempo del congreso. Wow, quedé yo. Y me recuerdo que la persona la cual, donde yo me estaba alojando, ¿verdad? Era un hermano que se había casado con una hermana salvadoreña. Entonces, cuando vieron de que venía un salvadoreño, ¿verdad? Y ellos decidieron, porque después me lo contaron, ¿verdad? No, cuando me dijeron que venía un salvadoreño allá, nosotros le dijimos que la casa está dispuesta, ¿verdad? Esa persona, desde que yo puse un pie en los Estados Unidos, hermano, me andaba de arriba para abajo. Me iba a traer, me iba a dejar, no, si iba a comprar algo, él ponía de su dinero, comida y todo, y no me dejaba ni siquiera poder comprar un agua o lo que sea. Me dice, no, no te preocupes, hermano, nosotros corremos por todo, hermano. Cuando llegábamos a la casa, teníamos un tiempo en familia, compartimos como hermanos en Cristo, hermano. Esa hospitalidad no tiene nada de precio porque no era algo que le habían impuesto a ellos como familia, sino que es de esta generosidad que parte del nuevo nacimiento, de dar un poco más allá de lo que uno puede dar, que solo parte de Dios mismo. Por eso, iglesia, seamos generosos como hermanos en Cristo, pero también seamos generosos con aquellos que se dedican a la obra de Dios, con los misioneros, con aquellas personas que Dios llama a poder predicar el evangelio a esos lugares complicados. Cuando existe una oportunidad de poder sembrar en un misionero, poder sembrar en una persona que se está dedicando o estudiando, preparando para el ministerio, que exista en nuestra iglesia el poder ofrendar, el poder apoyar, porque ustedes no saben todos los sacrificios que una persona hace. Pongan un ejemplo, por estudiar teología, hermano. O sea, dedicarse 4 años a estudiar teología. Otros se van a un lugar, a un seminario a estudiar allá y no es que, solo porque está allá en los United las cosas están bien. No, hermano. Ahí los hermanos sí pasan por diferentes tipos de necesidades. Pero qué bueno es poder participar, de poder ofrendar a una persona que se está preparando para el ministerio, poder ser parte de él. Y no es porque recibamos una recompensa de esa persona en específico, no, lo hacemos por lo que nosotros creemos que es el Evangelio. Si el Evangelio a nosotros nos salvó, amados hermanos, en nuestro deseo existe que muchas más personas escuchan ese mensaje de salvación. La generosidad
Es una marca del cristiano que ama a nuestro Señor Jesucristo porque primero esta persona se entregó a Cristo, se entregaron a Él y luego se sometieron a su voluntad. Volvamos a primera carta a los Corintios, capítulo 9. Versículo 12. Mire lo que dice el versículo 12. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Pablo les está diciendo a los corintios que habían otros que estaban ejerciendo ese derecho. Probablemente era Apolos y Pedro. Ellos habían aceptado recibir beneficios materiales de parte de los corintios. Y eso Pablo lo trae a la luz para hacerles entender que era un derecho que todo aquel que se dedica a la obra del Señor puede acceder o no puede acceder. Si otros tomaron ese derecho y fueron partícipes de esos bienes materiales, ejerciendo su derecho de recibir una remuneración económica por causa del trabajo en la obra del Señor, ¿cuánto más yo tengo ese derecho? Eso es lo que está diciendo Pablo. Aún cuando nunca lo he ejercido. Claro que tengo el derecho. Si ustedes lo han hecho con Apolos y Pedro, ¿por qué yo no? Si todos estamos en la misma jugada, en otras palabras, todos estamos trabajando en la viña del Señor, todos estamos ejerciendo la obra del Señor, amado hermano. Pero el hecho que Pablo, que Apolos y Cefas o Pedro hayan ejercido ese derecho, eso no quiere decir que por causa que yo no lo haya ejercido, yo no sea apóstol. Por supuesto que tengo este derecho también de poder recibir esa remuneración económica, pero es un derecho que se puede ejercer o no se puede ejercer. Está en mi decisión el hacerlo o el no hacerlo, hermano. Pero es mi derecho. Ahora, la parte B de este versículo 12 lo vamos a estudiar la otra semana, ¿verdad? Porque es parte de el por qué él no quiso ejercer ese derecho. Así que vamos a ir al versículo 13. Y hay una tercera razón por la cual los hombres de Dios tienen derecho a recibir una remuneración económica y es porque nuestro Señor Jesucristo lo ordenó. Mira el versículo 13 y 14. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. En el versículo 13 ocupa otro ejemplo, otra ilustración, y es los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Era algo establecido, ordenado por Dios, era algo que partía de la ley misma. Esto no es algo nuevo, sino que el camino es el mismo. Los sacerdotes eran sostenidos por su sacerdocio. Va viendo cómo los va llevando en su argumento, poco a poco. Él empieza en el versículo 1 con 4 preguntas retóricas, diciéndole de ahí en el versículo 2, ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Yo tengo derecho a comer y a beber. Yo tengo derecho a llevar, si llevo a mi esposa, eso es una suposición porque sabemos que Pablo tenía el don de la continencia, pero en dado caso, si yo llevo una esposa, es su responsabilidad velar por las necesidades de mi esposa también. Yo también tengo el derecho a no trabajar y dedicarme exclusivamente a la obra del Señor.
Luego las ilustraciones del soldado, del que planta una viña, del pastor, del rebaño. Luego viene él en el versículo 8 y le empieza a decir, solo eso es por juicio humano. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Versículo 9, no pondrás bozal al buey que trilla. Les hace la pregunta, ¿acaso Dios le dijo por los bueyes? No, lo hizo por nosotros, sí, por nosotros el Señor lo hizo. Versículo 10 dice, el que ara debe arar con la esperanza, el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Y los va llevando en su argumento, versículo 11. Es una locura que yo les diga que si yo sembré espiritualmente en ustedes, es una locura, es demasiado, es una gran cosa que yo decirles a ustedes que pueda recibir una remuneración, un beneficio material por causa de ello. Versículo 12, fíjense también en los otros ejemplos, Apolos y Pedro y Cefas, ellos ejercieron ese derecho, yo también tengo derecho a ejercerlo, pero no lo hago, y el hecho que no lo haga no quiere decir que estoy mal, es mi derecho, es mi decisión, si lo hago o no lo hago. No lo hice para no causar un tropiezo, un obstáculo en el evangelio. Versículo 12, versículo 13, ustedes no han visto en la Biblia que los sacerdotes de las ofrendas ellos comían. Van viendo ustedes cómo va llevando el argumento hasta el punto de donde lo quiere llevar él. Y con esto cerrar con broche de oro. Para tener una idea, un sacerdote en el Antiguo Testamento se encontraba en el templo y las personas llegaban con diferentes tipos de ofrendas, las cuales eran oficializadas por los sacerdotes. Y ellos tomaban parte del sacrificio que él estaba haciendo para ocuparlo como alimento. Por ejemplo, existía la ofrenda del holocausto, donde se quemaba todo, totalmente todo se quemaba. Y eso usted lo puede ver en Levítico capítulo 1, y usted también puede ver en Levítico 7:8 que incluso aunque se quemara toda la carne de ese holocausto, de ese sacrificio, las pieles de ese animal le quedaban a los sacerdotes. Ese es un tipo de ofrenda. También existía la ofrenda por el pecado, en el cual solo se quemaba la grasa y el sacerdote se quedaba con el resto de la carne. También estaba la ofrenda por la culpa, en donde los sacerdotes quemaban la grasa y se quedaban con la carne. Había ofrendas de harina, donde traían harina, trigo, aceite, se quemaba una parte y la otra parte le quedaba al sacerdote para su uso. La ofrenda de la paz, donde el sacerdote quemaba la grasa y las entrañas y luego el sacerdote recibía el pecho. Ustedes pueden ver que había una parte del sacrificio de esa ofrenda que le pertenecía al sacerdote, saldría de su servicio. Eso usted lo puede ver en Números 18, Deuteronomio capítulo 18. El apoyo viene directamente de ese ministerio, de él, el sacerdote, por causa de ejercer ese sacerdocio, recibe una recompensa. A eso lo quiere llevar Pablo. Pablo está casi que obligando a comprender su argumento, que era, que se encontraba, ese argumento estaba en línea con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Mira el versículo 14 dice, y con esto vamos a ir terminando. Así también ordenó, ¿quién? El Señor. Y esa es la tercera razón por la cual el obrero de Dios, el ministro de Dios puede recibir una remuneración económica porque ha sido ordenado por el Señor. Versículo 14. Dice el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Muchas veces este versículo es mal entendido. ¿De qué forma? Porque algunos piensan que este pasaje se refiere a que las personas deben de vivir el evangelio, es decir, que tu vida debe de estar acorde al evangelio. Eso sí es una verdad y es cierto. Sin embargo, según su contexto, usted puede ver que en el capítulo 9 está hablando de qué? De la remuneración económica de todos aquellos que se dedican a la obra del Señor.
son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fue enseñado por Él y se encuentra en Mateo 10:10. Dice, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Lucas capítulo 10, versículos 7 y 8 dice, permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Y esto se convirtió en la iglesia como un mensaje para que todos aquellos que se dedicaran a la obra del Señor pudieran recibir una remuneración por causa de ello. Y este es un gran reto para nosotros como iglesia. De cuidar, reconocer, en ningún momento estoy hablando de idolatrar, amado hermano, sino de cuidar y reconocer a los obreros de Dios, a estar pendiente de las necesidades de aquellas personas que han sido llamadas por Dios para apacentar la grey del Señor. Es parte del diseño de parte del Señor. Los pastores, los obispos, los ancianos de una iglesia tienen una autoridad, pero esta autoridad es una autoridad delegada por Dios. La autoridad última es Dios mismo, hermano. Sin embargo, Dios lo diseñó de esta manera para que su iglesia se comporte de una forma ordenada, bajo un liderazgo, bajo una autoridad delegada. Pero aquí todos, el pastor no deja de ser oveja, hermano. Es una oveja más dentro del redil y como oveja también necesita ser cuidada por las demás ovejas. Las ovejas entre las ovejas se cuidan. Orar por los pastores, estar pendiente de ellos. Son ovejas también. Son personas que pecan, son pecadores, hermano. El hecho que uno esté aquí detrás de un púlpito predicando la palabra del Señor, eso no quiere decir que nuestras vidas sean perfectas, hermano. Nosotros también estamos luchando día con día con nuestros pecados. Tenemos nuestras luchas. Por eso Dios diseñó la iglesia de esta manera, para que juntos, para que nos exhortásemos los unos a los otros, para que nos amonestásemos los unos a los otros, para que nos amemos los unos a los otros y podamos crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Aquí todos debemos de estar pendientes de todos. Con esto concluye su amplio argumento Pablo de por qué él está en su derecho de recibir una remuneración económica o un sustento de parte de los corintios. Con el versículo 14. Y luego, la otra semana, vamos a estar estudiando del por qué Pablo se negó a ejercer ese derecho, que ya nos dio una entradita en el versículo 12. Yo me imagino que el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo esto, ya, ay, no, me recordé de la aplicación de los sacerdotes, vamos a poner esto y vamos también lo que ha dicho el Señor Jesús. Y ahora, del versículo 15 al versículo 18, va a dar su respuesta del por qué él teniendo ese derecho, él teniendo ese conocimiento, él decidió dejar a un lado ese derecho por amor a los creyentes y también por amor a las almas que se estaban convirtiendo en nuestro Señor. Como iglesia de Cristo, debemos reconocer el trabajo de todos aquellos que se dedican a la obra del Señor. Su palabra es clara al establecer que toda persona que se dedica a la proclamación del Evangelio viva del Evangelio. Ese es el camino establecido por Dios en su palabra. Lo vimos desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio 25:4, desde el Antiguo Testamento, los sacerdotes y el sacerdocio y las ofrendas
Nuevo Testamento fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10, versículo 10. Entonces todo esto, hermano, nos lleva a nosotros también a practicar la generosidad como en las iglesias de Macedonia. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 en adelante. Es por ello que nosotros debemos de practicar la generosidad en todo momento, porque la generosidad es una marca del cristiano que se entrega al Señor. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.